Hacía un montón que no nos veíamos, Gus. Hacía bastante rato, así Sí. personalmente. Sí, Estamos sí, en personal. contacto, pero Por personalmente. teléfono y hacía eso nos bastante. mantenemos en contacto. Sí. Y encima te veo con el señor Pulqui detrás. Con el Pulqui 2. ¿no? Yo tengo al querido y viejo Guanquero, Sí. que tal vez es una historia más atrapante que aquella, porque es así. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras? Dos motivos. Primero, sos piloto, Sí. y vamos a filmar acá adentro. Si no te decía que vinieras, luego iba a tener que aguantar el resto. Y el segundo es porque sé que estás siguiendo toda la actividad internacional en grandes empresas como Rolls Royce y otras que están yendo cada vez a pasos más grandes hacia la propulsión eléctrica. Sí. Y hubo algunas cosas últimamente que fueron destacadas como noticias. Así que me voy a cruzar de brazos y te voy a escuchar mientras le contás a tu cámara, que es esta, a la gente las novedades con alas. Bueno, en lo que es aviación, el progreso de la movilidad eléctrica no viene a pasos agigantados como en otros rubros. Autos eléctricos ya hace muchos Sí, son años masivos. que tenemos, son masivos, están en la calle y los podemos ver. En la aviación eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Por una cuestión de energía. Se necesita mucha energía para levantar un peso. No es lo mismo arrastrar un peso determinado que levantarlo. Estoy hablando bruto, ¿no? Porque el avión levanta no solo por la energía del motor, sino por la sustentación que genera y eso, ¿no? El motor en realidad sí lo está empujando para generar, pero hablando en bruto, vos tenés que hacer mucha más fuerza para levantar algo que para empujarlo siempre. ¿Cuál es el problema hoy, que en un futuro se va a ir resolviendo? Es la densidad energética que tiene una batería comparada con la densidad energética que tiene el JP1, el queroseno El famoso que utilizan queroseno los aeronáutico. aviones. Un kilo de JP1 de queroseno tiene unas 40, 50 veces más densidad energética que las baterías. 40, 50 dependiendo del tipo de baterías, pero está ahí. Tiene 40 veces más que la mejor batería que hoy tenemos en el mercado. Entonces, otro ejemplo bruto, pero para que se entienda. Vos viste los cohetes espaciales, ¿no? Vos tenés una cápsula en la punta de un cohete de 100 metros de largo, una cápsula que tiene 2 metros de altura, Sí, a lo sí, mejor. Y abajo tenés un cohete de 100 metros. La famosa carga útil. Claro, ¿y por qué pasa eso? Porque siempre no me critiquen los ingenieros aeronáuticos con los números finitos. Estoy dando ejemplos para que se entienda Pero la idea. está bien, maravillosos los ejemplos. Vos tenés una cápsula que a lo mejor pesa 1000 kilos. Entonces sacás los cálculos y decís, bueno, yo necesito 10.000 kilos de combustible para levantarla. Entonces le pongo los 10.000 kilos de combustible. Y no levanta. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo es una nave de 11.000 kilos. Los 10.000 kilos de combustible más los 1.000 kilos Más los de... 1000 kilos Entonces, de la para carga. levantar 11.000 kilos necesito ponerle más combustible. Y así es como genera un cohete de 100 metros Sí, el famoso de- Saturno 5, que fue el más grande que se hizo. Lo mismo pasa con los aviones. Hay desarrollos, hay motores que generan una muy buena potencia. Ahora, ¿cómo alimento esos motores? Con baterías. Las baterías pesan. La autonomía. Pesan mucho más. Además de autonomía, que es un tema que no sería tan importante, y ahora te explico por qué. El tema es estructural, el tamaño del avión, que vos lo hacés crecer para que entren más baterías y esas baterías pesan y tenés que volver a hacerlo crecer. Entonces, hay un desarrollo de un avión ejecutivo israelí, de una empresa eAviation, en vez de Aviation, eAviation. Como Argentina. Claro, como Argentina, eAviation, que apunta, y ahí vamos al tema de la autonomía que decías vos, apunta a cubrir un mercado
que es el de 800 kilómetros. ¿Por Vuelos qué? ejecutivos. Claro, ¿por qué? No ejecutivos ahora El por aerotaxi. una cuestión. Pero de todos los aviones, de todos los vuelos comerciales que hay en el planeta, la mitad es de menos de 800 kilómetros. Claro. La mitad. Nosotros que vivimos en el fin del mundo, iba a decir otra palabra, Sí, bueno. pero en el fin del mundo, y que tenemos un país muy grande, creemos que el avión sí hace 1000 kilómetros para arriba, porque las distancias nuestras, te tomás Aeroparque Mendoza y son 1000 kilómetros. Ya son 1000 para empezar en ese. Pero en el hemisferio norte, no, la mitad de los vuelos son de menos de 800 kilómetros. Estados Unidos, en Europa. Las grandes concentraciones de pasajeros son para movimiento hasta 800 kilómetros. Claro, entonces, vos tendrías que lograr una autonomía de 800 kilómetros, más lo que te requieren los reglamentos aeronáuticos, que es 800 kilómetros, más un aeropuerto de alternativa, más 45 minutos de vuelo. O si no, en lugar de elegir destinos de 800 kilómetros, De 400, 500. de 400, 500. ¿Cuál es el problema hoy con la densidad energética? Es que hay aviones que están volando de un piloto, de 2 pilotos, pero no podés llevar mucho peso porque la mayoría del peso es baterías. Esta empresa israelí ha desarrollado un avión, hay otras empresas, pongo esta de ejemplo Sí. para que entendamos la idea. Ha desarrollado un avión, sí, que carga 9 personas, más piloto y copiloto. Bien. Ya viene desarrollándolo, si no me falla la memoria, desde el año 2014. El año pasado hizo su primer vuelo inaugural en Estados Unidos. Cambiaron varias veces el modelo del avión. El último hizo un vuelo inaugural el año pasado, en el 2022. Es un avión de 9 pasajeros, ejecutivo, que tendería a tener una autonomía de 800 kilómetros. Digo tendería porque en las pruebas físicas reales llegó a 470 al final. Y el 60% pesa lo mismo, y acá es el problema, pesa lo mismo que un avión que carga 3 veces más de pasajeros actualmente. Es un avión pesado, pese a que han utilizado todos materiales compuestos para la construcción. El avión es livianísimo, pero el 60% del peso son las baterías. Entonces, la densidad energética debe aumentar para que baje ese peso. Exacto. Si yo puedo achicar el peso de las baterías, puedo poner más gente, puedo poner más pasajeros. No puedo poner más de 9 porque el avión se me viene abajo por el peso. Entonces tengo que, en esa misma cantidad de energía, bajar el peso. Necesito aumentar la densidad energética de las baterías. Hoy no tenemos baterías como para pensar en aviones que puedan suplantar a los aviones comerciales. Por lo menos al viejo y contaminante jugo de dinosaurio, como digo yo. Es que el transporte aéreo tiene, en cuanto al transporte público, el 12% de la emisión de CO2 a la atmósfera. Es bastante. Es un montón. Es bastante. El 12% lo produce más la allá de las teorías sobre las chemtrails, que hay montones de teorías conspirativas extrañas, más allá de eso, cuando uno se pone a mirar en cualquier momento esas páginas de internet donde ves la cantidad de vuelos que hay en determinada zona en un momento, ¿entendés por qué hay lugares de Europa que quedan todas las rayitas en el cielo de los aviones que pasaron? Hay lugares que el tránsito aéreo es muy, muy denso. Es muy denso. Habíamos dicho que motores hay muy buenos y que generan mucha potencia, pero ¿qué es lo que mueven? Hélices. Claro. Todavía no hay un turbofán eléctrico. Cierto. Entonces también van a tener algunas limitaciones de operación, como techos de vuelo, como velocidades. Los aviones a hélice no superan. Este avión eléctrico que está volando va a 400 kilómetros por hora. Claro, hay una barrera con un número de kilometraje, de kilómetros por hora, ¿no? Que le llaman. Sí,
que es lo que se daba en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Aumentaban la potencia de los motores y Pero todo. no podían pasar no- cierta velocidad siempre y cuando fuera un motor. Claro, siempre y cuando sea una hélice. ¿Por qué? Una hélice, correcto, Porque claro. hay un montón de cosas que entran en problemas con la hélice cuando va a gran velocidad. Una es que las puntas de las aspas pasan la velocidad del sonido, Claro. entonces generan ondas de choque que impiden que, Sí, sí, sí. que rompa ese límite de velocidad. Otra que es un plato frontal al avance, que bueno, las hélices tienen mucha dificultad para pasar. Hay aviones que pueden llegar a Y 800 el motor kilómetros eléctrico por hora. mueve hélices. Y el motor eléctrico mueve Qué hélices, interesante. entonces no vas a lograr mucha velocidad. El motor eléctrico tiene una ventaja que no le afecta a la falta de oxígeno Claro, en la altura, pero tiene... no se apuna, como no decíamos se- con los coches en la montaña. no se apuna, pero tiene esta desventaja, sí, que mueve hélice, una hélice que cuando tiene un techo de operación, porque cuando va subiendo el aire es más diáfano, enrosca menos y puede lograr menos propulsión. Entonces ahí también va a gastar más, porque la hélice va a estar girando y obteniendo menos rendimiento. Entonces, yo creo que para la aviación como la conocemos hoy, de aviones que te llevan 200, 300 personas, lo eléctrico todavía falta. Gustavo, ¿lo escucharon? ¿Saben quién es? ¿Lo conocen? Es parte de nuestro programa desde que comenzamos. Y hoy se pudo dar un gusto, hablar de aviones dentro del Museo Nacional Aeronáutico.